Los Zelotes fueron un grupo judío activo durante el periodo del primer templo y la época romana de Judea. Su nombre, derivado de la palabra hebrea kanai, que significa celoso o apasionado, refleja su fervor religioso y su compromiso con la ley judía. Sin embargo, su interpretación de la ley y su método para defenderla los llevó a un camino de violencia y rebelión. Orígenes e ideología. Aunque no hay una fecha precisa para su origen, los Zelotes se desarrollaron como una respuesta a la ocupación romana y la creciente influencia helenística en Judea. Su ideología se basaba en una interpretación estricta de la ley mesaque, rechazando cualquier forma de compromiso o asimilación con la cultura romana o con otras culturas. Creían fervientemente en la soberanía de Dios y en la necesidad de liberar a Judea del dominio extranjero por la fuerza. Su celo religioso se manifestaba en un nacionalismo extremo y en una resistencia armada contra el poder romano. Acciones y rebeliones. Los Zelotes no fueron un grupo monolítico, existieron diferentes facciones con diferentes grados de radicalismo. Participaron en numerosas rebeliones y actos de violencia contra los romanos y los colaboradores judíos. Se les atribuye el asesinato de funcionarios romanos y la realización de ataques guerrilleros. Su actividad se intensificó en los años previos a la Primera Guerra Judío-Romana, 66 a 73 DC, contribuyendo significativamente a la atmósfera de tensión y violencia que culminó en la guerra. Relación con Jesús y los apóstoles. La relación entre Jesús y los Zelotes es un tema complejo y debatido. Si bien algunos interpretan pasajes de los Evangelios como una posible conexión entre Jesús y los Zelotes, otros argumentan que Jesús, aunque compartían la preocupación por la justicia y la liberación de Israel, rechazó la violencia y la rebelión como medios para alcanzar sus objetivos. La figura de Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles, sugiere una cierta interacción entre Jesús y algunos miembros de este movimiento, aunque no implica necesariamente una adhesión total a su ideología violenta. Es importante notar que el término celote, en el contexto de los evangelios, puede tener una connotación más amplia, refiriéndose a un fervor religioso intenso, no necesariamente a la pertenencia a un grupo revolucionario. Legado. El movimiento celote, aunque derrotado militarmente, dejó un legado significativo en la historia del judaísmo. Su fervor religioso y su resistencia contra la opresión inspiraron a generaciones posteriores de judíos en su lucha por la independencia y la autodeterminación. Sin embargo, su uso de la violencia también sirve como una advertencia sobre los peligros del extremismo religioso y la justificación de la violencia en nombre de la fe. Preguntas para la reflexión. ¿Cómo se puede diferenciar entre el celo religioso legítimo y el extremismo violento? ¿Qué lecciones podemos aprender del fracaso de los Zelotes en su intento de liberar a Judea? ¿Cómo podemos aplicar los principios de justicia y liberación de Jesús sin recurrir a la violencia? ¿Cómo podemos evitar que el fervor religioso se convierta en un motor de odio y conflicto? En el Nuevo Testamento, uno de los discípulos de Jesucristo se llamaba Simón el Celote, Mateo 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13. ¿Qué era un celote? Los Zelotes eran miembros de un movimiento político del primer siglo entre los judíos de Judea que buscaban derrocar al gobierno romano ocupante. La palabra celote deriva del griego zelos, que significa emulador o seguidor, celoso. Según el historiador judío Josefo, existían 3 grupos judíos principales en la época de Cristo: los fariseos, los saduceos y los esenios. También menciona un cuarto grupo llamado los Zelotes, que fueron fundados por Judas de Galilea y Sadec el fariseo. Josefo señala que los Zelotes están de acuerdo en todas las demás cosas con las nociones farisaicas, pero tienen un apego inviolable a la libertad, y dicen que solo Dios debe ser su gobernante y Señor. De importancia en la historia del Nuevo Testamento, los Zelotes lideraron una rebelión cuando Roma introdujo el culto imperial. La Gran Revuelta judía comenzó en el 66 después de Cristo. Los Zelotes tomaron con éxito Jerusalén, pero su revuelta finalmente fracasó. En el 70 después de Cristo los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Un remanente de los Zelotes luego se refugió en Mesare. Debido a sus tácticas a menudo violentas, los Zelotes han sido llamados algunos de los primeros revolucionarios del mundo. Aunque la etiqueta es solo parcialmente cierta, no todos los Zelotes fueron violentos. La reputación de los Zelotes como agitadores enérgicos y agresivos lleva una lección significativa para nosotros. Jesús eligió a Simón el Celote, un hombre que probablemente deseaba eliminar por la fuerza al gobierno romano, y también eligió a Mateo, un recaudador de impuestos que trabajaba para el gobierno romano. Tanto Simón como Mateo,
aunque enemigos naturales, fueron parte de los 12. ¡Qué bella ilustración de la paz que trae Jesús! Hoy, Dios sigue trayendo sanidad y cambiando vidas. Aquellos con un pasado violento o tendencias extremistas pueden ser transformados a medida que Dios los utiliza para difundir las buenas noticias del amor de Cristo por todas las personas. Con base en esto, podemos concluir que el llamado del Señor va más allá de las apariencias. Tal vez ninguno de nosotros invitaría a la iglesia o a su casa a alguien como Simón, pero la evidencia bíblica confirma una y otra vez que el Señor mira mucho más allá de lo que mira el hombre. La historia de Simón nos recuerda que Dios no escoge por méritos u obras. De hecho, algunos de nosotros fuimos peores que Simón. Al igual que él, fuimos llamados por el Señor, y su gracia nos ha hecho permanecer en la fe. Pablo dijo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Demos gloria a Dios porque Él no mira la bajeza de sus siervos. 1. Debido a esto, algunos autores argumentan que Simón no perteneció necesariamente al grupo llamado así. No obstante, la evidencia histórica nos dice otra.